En una Venezuela sumida en la oscuridad, tanto literal como figurativa, Luisito vivía con su madre en un pequeño apartamento desgastado. Los apagones eran frecuentes, y el único alivio eran las velas, escasas y reservadas solo para las emergencias más graves. Las noches sin luz no eran nuevas para él, pero aquella se sentía diferente, como si la oscuridad tuviera algo más que simple vacío. Las sombras que proyectaba la tenue luz de la calle parecían estirarse de forma antinatural en las paredes descascaradas. Luisito observaba el rincón más oscuro de su habitación, donde se acumulaban juguetes viejos y ropa olvidada, y sentía que algo lo miraba desde allí. Intentó ignorarlo, pensando que era su imaginación, pero una sensación de frío recorrió su espalda, algo extraño en un país tan caluroso como el suyo. Su madre, agotada tras un largo día buscando alimentos, se asomó al cuarto. «Luisito, duerme ya. Mañana toca madrugar para hacer la cola del gas». Él asintió, pero no podía dejar de mirar el rincón oscuro. Se metió bajo las sábanas, cerró los ojos e intentó dormir. Sin embargo, justo cuando comenzaba a relajarse, un ruido lo despertó. Era un leve susurro, apenas perceptible, pero suficiente para que su corazón comenzara a latir con fuerza. Abrió los ojos lentamente, y con el poco valor que tenía, miró hacia el rincón. Las sombras parecían haberse movido. Una figura apenas perceptible se delineaba en la penumbra. Luisito sintió un nudo en la garganta y quiso gritar, pero no podía. Recordó las historias que su madre le contaba cuando era más pequeño: si no te portas bien, el coco vendrá por ti. Pero él ya no era un niño pequeño, y sabía que esas eran solo historias para asustarlo. ¿O no? El susurro se hizo más claro, un sonido bajo, gutural, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. El miedo lo paralizó mientras un pequeño objeto, un carro de plástico, rodaba desde el rincón oscuro hasta el centro de la habitación. Luisito se cubrió la cabeza con la sábana, su único refugio. El tiempo pasó lentamente, y el sonido se desvaneció, pero él no se atrevió a salir hasta que los primeros rayos de sol iluminaron el cuarto. Cuando finalmente retiró la sábana, todo parecía normal. Pero el carro estaba en un lugar diferente, y el rincón oscuro parecía menos inofensivo que nunca. En el desayuno, mientras su madre hablaba sobre la falta de alimentos y las largas colas para conseguir agua, Luisito intentó contarle lo que había pasado. «Mamá, anoche vi algo, Luisito, ya basta con tus cuentos. Bastante tenemos con sobrevivir para que vengas con tonterías». Su madre suspiró, encendiendo el fogón de gas que apenas funcionaba, y él no insistió más. Pero algo estaba claro: esa oscuridad no era solo la de los apagones. Había algo más, algo que lo estaba observando, y no tenía idea de cómo enfrentarlo. La noche se había cernido sobre Barquisimeto, y Luisito se sintió atrapado en una atmósfera de tensión palpable. La situación en su país había hecho que su madre se volviera más irritable y agotada, preocupada por la falta de comida y la inseguridad constante. Para él, el miedo también se manifestaba en formas más insidiosas. El coco, la figura de terror que se decía que acechaba en las sombras, parecía cobrar vida en su mente. Aquel día, su madre había encendido una vela en la cocina, la única que les quedaba. Era un ritual, una forma de enfrentar la oscuridad, de mantener a raya los miedos que acechaban no solo en su hogar, sino también en la realidad dura y desoladora del país. Luisito, sin embargo, sentía que la luz de la vela no era suficiente para ahuyentar lo que había visto en su cuarto. La oscuridad tenía su propio peso, y sentía que algo lo observaba. Esa noche, mientras su madre intentaba cocinar algo con las pocas provisiones que tenían, Luisito se asomó a la cocina y le dijo: «Mamá, ¿puedo encender la vela en mi cuarto?». Su madre lo miró con cansancio y respondió: «No, Luisito. Debemos guardarla para lo importante. No la gastes en tonterías». El niño se sintió frustrado, pero aceptó. Esa noche, mientras su madre se dormía en el sofá, Luisito decidió que encendería la vela de todos modos.
La oscuridad en su habitación parecía más amenazante que nunca. Con manos temblorosas, tomó la vela y la encendió, observando cómo la llama danzaba, proyectando sombras en las paredes. La luz era tenue, pero le ofreció un pequeño consuelo. Recordó las historias que contaban sobre el coco, cómo se alimentaba del miedo y la desesperación. La noche anterior había dejado una galleta como ofrenda, pero ahora sabía que necesitaba hacer algo más, algo que lo protegería de esa presencia. Con la vela frente a él, Luisito tomó un pedazo de papel y escribió: «Por favor, no me asustes». Lo dejó junto a la llama, como si pudiera tranquilizar al coco y calmar su furia. Mientras lo hacía, el aire en la habitación se volvió más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. A medida que la vela se consumía, comenzó a escuchar un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía surgir del rincón oscuro. No podía distinguir lo que decía, pero sentía que le hablaba directamente a él, como si le reclamara algo. Su corazón latía con fuerza, y de repente, el miedo se transformó en terror. De pronto, la llama parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Luisito se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Sabía que el coco estaba ahí, cerca, y que había fallado en su ofrenda. El susurro se hizo más fuerte, resonando en su mente, llenando cada rincón de su cuarto con promesas de venganza. A la mañana siguiente, Luisito se despertó con el sol entrando a raudales por la ventana, pero la vela había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La sensación de haber hecho un trato con algo oscuro lo acompañó mientras se preparaba para salir a la escuela, pero el temor había aumentado. La mirada en el espejo revelaba no solo a un niño asustado, sino a uno que sabía que debía hacer más para aplacar a la criatura que lo acechaba. Esa noche, cuando su madre le preguntó si había tenido pesadillas, él solo pudo asentir. Mientras la realidad del país se hacía más pesada cada día, la sombra en su cuarto parecía crecer. Luisito supo que la lucha apenas comenzaba y que el sacrificio de la vela no había sido suficiente. Las noches en Barquisimeto se volvían cada vez más inquietantes para Luisito. La sensación de que el coco se alimentaba de su miedo creció en él, como una sombra que se extendía por su corazón. La mala situación en el país, el hambre y la inseguridad, se reflejaban en su hogar y en su vida diaria. Luisito no solo tenía que lidiar con su realidad, sino que también sentía que había algo más, algo oscuro que lo acechaba. Esa noche, mientras su madre se encontraba en la calle, tratando de conseguir algo de comida en un mercado que apenas tenía lo esencial, Luisito se quedó solo en casa. La ausencia de la vela lo hizo sentir vulnerable. Recordó las historias que escuchaba de sus amigos, sobre cómo el coco se alimentaba de los niños que no le hacían ofrendas o que, como él, se olvidaban de su existencia. A medida que las horas avanzaban, la oscuridad se hizo más densa y comenzó a escuchar susurros que se filtraban a través de las paredes. Luisito se cubrió con las mantas, intentando bloquear esos sonidos inquietantes. De pronto, un golpeteo resonó en la ventana, y él contuvo la respiración. El coco había regresado. Con el corazón palpitante, decidió que debía hacer algo. Se acordó de que su abuela le había contado que el coco necesitaba sentirse alimentado, no solo con ofrendas, sino también con la atención y el miedo que los niños le ofrecían. Así que, en un intento de calmarlo, comenzó a hablarle a la oscuridad, como si pudiera entenderlo. «Sé que estás ahí», dijo, con voz temblorosa. «No quiero que me hagas daño. Solo quiero entenderte». Un silencio profundo siguió a sus palabras, pero pronto escuchó una risa baja y burlona. Era la risa del coco, resonando como un eco a través de la noche. Luisito supo que, al enfrentarse a su miedo, había captado su atención, pero también había despertado su hambre. A medida que pasaban los días, el miedo se convirtió en una presencia constante en su vida. Durante el día, Luisito se esforzaba por actuar con normalidad, y asistía a la escuela donde sus amigos se preocupaban por sus problemas.
Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que cada vez que se apagaba la luz, el Coco estaba allí, esperando a que se dejara llevar por el miedo. Un día, su madre llegó a casa con un poco de comida, pero la alegría que sintió rápidamente se apagó cuando la miró. Ella tenía el rostro cansado y triste, un reflejo de la situación en el país. Luisito comprendió que el hambre de su madre se combinaba con el hambre del Coco, ambos querían lo que no podían tener. Esa noche, mientras cenaban, escuchó a su madre murmurar que estaban quedándose sin opciones, que la situación era insostenible. Fue en ese momento cuando decidió que debía hacer algo drástico. Luisito no quería sacrificar a su madre, pero sabía que el Coco necesitaba más que solo miedo, necesitaba un sacrificio real. Cuando llegó la noche, se sintió cada vez más atrapado por su propia decisión. Se sentó frente a la ventana con una nueva ofrenda, una galleta que había logrado guardar. Al mismo tiempo, sintió que algo dentro de él se quebraba. Su corazón le decía que debía proteger a su madre, pero su mente lo instaba a ceder ante la oscuridad. Así, Luisito hizo un pacto con el Coco. Era un sacrificio que lo llenó de terror, pero que creía que podría calmarlo. Mientras dejaba la galleta en la ventana, el murmullo en el aire se intensificó, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Luisito se dio cuenta de que, al intentar satisfacer el hambre del Coco, también había alimentado el suyo, el hambre de su propia desesperación. El silencio que siguió a su ofrenda fue aún más aterrador que cualquier sonido. En su mente, sentía que el Coco lo estaba observando, evaluando su miedo, preparándose para reclamar lo que había venido a buscar. Las noches en Barquisimeto habían tomado un matiz sombrío, y la angustia se había vuelto parte de la rutina de Luisito. El Coco lo había estado acechando, su presencia palpable incluso en los momentos más tranquilos. Cada susurro en la oscuridad parecía ser un recordatorio de su desesperada decisión de ofrecerle una galleta, y ahora sabía que tenía que enfrentar la sombra que se había apoderado de su vida. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió su hogar, decidió que ya no podía seguir huyendo. Tomó una profunda respiración y se armó de valor. No podía permitir que el Coco lo controlara más. Con su corazón latiendo con fuerza, se sentó en el centro de su habitación, rodeado de la tenue luz que entraba por la ventana. «Coco, sé que estás ahí», dijo, su voz temblando, pero decidida. «Ya no tengo miedo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el aire se volvió denso, como si la oscuridad estuviera viva. Sin embargo, Luisito mantuvo su mirada firme, determinado a no dejarse arrastrar por el pánico. «No soy solo un niño al que puedes asustar», continuó. «Soy más fuerte de lo que crees». De repente, una risa burlona resonó en la habitación. Era el Coco, su voz un eco distorsionado que retumbaba en las paredes. Luisito sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero recordó las enseñanzas de su abuela sobre la fuerza que reside en el corazón de quienes no se rinden. «Sabes que no puedes controlar mi vida. No eres más que un cuento que se ha vuelto real por mis miedos», declaró, alzando la voz. La risa se detuvo abruptamente, y un profundo silencio invadió la habitación. Luisito se sintió invadido por la oscuridad, pero ahora había un fuego encendido en su interior. A pesar de la presión, comenzó a recordar los momentos felices con su madre, las risas y la esperanza que aún quedaba en sus corazones. «Si necesitas alimentarte de mi miedo, entonces deberás encontrarme», continuó. «Pero no podrás quitarme lo que soy». En ese instante, un viento helado atravesó la habitación, y Luisito sintió que una figura oscura se formaba ante él. Era el Coco, con su rostro distorsionado y una sonrisa malévola. Sin embargo, en lugar de huir, Luisito dio un paso al frente. «Voy a enfrentar lo que temía», gritó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. El Coco se detuvo, sorprendido por la valentía del niño. La criatura se abalanzó hacia él, pero Luisito se mantuvo firme.
Cerró los ojos y, recordando a su madre, se concentró en el amor que aún sentía por ella. Con cada respiración, el amor se convirtió en luz, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Cuando abrió los ojos, vio que el coco titubeaba, la oscuridad a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Luisito extendió su mano, no como una súplica, sino como una afirmación de su poder. No me dejaré consumir por tu hambre, dijo con firmeza. Te rechazo. Con esas palabras, el coco se desvaneció en un grito silencioso, y la habitación recuperó su calma. La sombra que había estado persiguiéndolo se desvaneció, dejando a Luisito con una sensación de liberación. Desde ese día, el niño comprendió que el verdadero poder radica en enfrentar los miedos, en la valentía de un corazón que ama. No era la historia de un niño atrapado por un mito, sino de un niño que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, eligió brillar con su propia luz. A pesar de la victoria de Luisito sobre el coco, la vida en Barquisimeto no había cambiado por completo. Cada día se presentaba como un nuevo desafío, y la lucha contra la oscuridad del régimen de Maduro seguía presente en cada rincón de su ciudad. Las colas interminables para obtener comida, la escasez de medicinas y el miedo que se respiraba en el aire eran recordatorios constantes de una realidad que era, a menudo, más aterradora que cualquier cuento de terror. Luisito se dio cuenta de que, aunque había enfrentado al coco y ganado, la verdadera lucha estaba en su entorno. La sombra de la desesperanza se cernía sobre su hogar y su gente. Aquella luz que había brillado en su corazón, aquella que había enfrentado a la oscuridad, parecía desvanecerse poco a poco al confrontar el dolor y el sufrimiento que lo rodeaban. Recordó las palabras de su madre, sobre cómo siempre había que buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Pero ahora, el mundo fuera de su ventana le decía que la luz nunca volvería a brillar con la misma intensidad. Sin embargo, Luisito decidió que, a pesar de la lucha, él podría ser una chispa de esperanza. Así, todos los días, se comprometió a ayudar a su comunidad, a compartir un poco de amor y alegría entre las sombras que lo acechaban. Así, aunque el coco podría haber sido derrotado, la verdadera batalla apenas comenzaba. Luisito comprendió que su valentía no solo lo liberaba a él, sino que podría inspirar a otros a unirse en la lucha por un futuro mejor. Y mientras existiera la voluntad de resistir, la luz nunca estaría completamente apagada.